Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en nuestro curso de álgebra lineal. Ya vimos que es un espacio vectorial y ahora vamos a ver un poquito más a detalle de los ejemplos. Bueno, como primer ejemplo, habíamos comentado que esta letra K representa un campo, una estructura de campo que pudiera ser los números reales o los números complejos. Por lo regular van a ser cualquiera de estos dos en los cursos de introducción a la álgebra lineal, pero también pueden ser los números racionales o también cualquier otro campo abstracto. Algunos libros, en vez de usar esta K, utilizan una F mayúscula. Entonces hay que considerar esas cuestiones. Nuestro primer ejemplo va a ser K a la N, donde pues N es un número natural y esto resulta del producto cartesiano de K consigo mismo N veces. ¿De acuerdo? Este es el producto cartesiano de K consigo mismo. Entonces podemos hablar de que puede ser Rn o puede ser los complejos en N dimensiones, ¿verdad? Bueno, acuérdate que un espacio vectorial tiene varios elementos. Tiene el conjunto de elementos, pues el primer conjunto, el más importante, porque son dos conjuntos. El conjunto a llamar espacio vectorial, en este caso Kn, habíamos denotado que era un conjunto B, no vacío, un campo, y dos operaciones que satisfacen una lista de propiedades. Bueno, pues entonces habíamos dicho que este es el conjunto más importante. Es tan importante que normalmente el espacio vectorial recibe el nombre, más bien este conjunto B recibe el nombre del espacio vectorial. O sea, entendamos que el espacio vectorial es la estructura algebraica que está formado por todos estos elementos, pero a veces por practicidad al conjunto que está aquí se le llama espacio vectorial. Entonces en este ejemplo Kn sería este conjunto B. Estaríamos hablando de esta manera. Estamos hablando que un campo en producto cartesiano consigo mismo n veces, apoyado en el mismo campo, es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir las operaciones. La operación suma pues toma elementos de K a la N, dos elementos de K a la N, y el resultado lo manda a K a la N también. Entonces para cada pareja U, B se le asigna la suma U más B, que está definida de la siguiente manera. Si nosotros damos elementos, por ejemplo, el vector U, acuérdate que los elementos del conjunto B, es una K muy fea, ¿qué es esto? Ahí está, ¿no? Los elementos de este conjunto son los vectores. Los elementos del campo son los escalares. En este caso, nuestro conjunto B no es un campo. Ya cuando estamos haciendo producto cartesiano de un campo consigo mismo, pues no forma campo, ya son es otra estructura. En este caso va a formar espacio vectorial. Bueno, nuestro elemento U, vamos a dar coordenadas U1, U2, así sucesivamente hasta UN. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto pertenece al espacio Kn. ¿No? Luego tenemos B, también definido por n coordenadas, B1, B2 y así sucesivamente hasta Bn, elemento de Kn. Pues resulta que la suma, definida de la siguiente manera, U más B, acuérdate que algunos libros donde ponen dos puntos igual significa que se está definiendo la operación. Entonces aquí se define la operación suma de U con B, coordenada a coordenada. U1 más B1, coma, U2 más B2, coma, así sucesivamente, UN más BN. Y resulta que esto es una operación cerrada, regresa al espacio Kn. Esto para nosotros es muy natural cuando K es el conjunto de los números reales y cuando N es 2 o 3. Por ejemplo, en R2, cuando se trata de R2, ¿verdad? Es el plano cartesiano, podría ser que U tenga componentes U1, U2, nada más, B tenga componentes B1, B2, nada más, y entonces la suma U más B, sabemos que está definida componente a componente U1 más B1, la segunda componente U2 más B2. Y esto, por supuesto, es un elemento de R2. Aquí lo estamos generalizando a n coordenadas, ¿verdad? Aquí los elementos U1, U2, B1, B2, es decir, las componentes son números reales. Aquí son elementos de un campo, ¿de acuerdo? Claro, el elemento U, el elemento B, que son todas las n-hadas, son elementos de Kn.
pero cada una de las coordenadas es un elemento del campo. Entonces así se define la suma. ¿Cómo se define el producto de un escalar por un vector? Bueno, vamos a definirlo de la siguiente manera. También es muy similar a cómo se maneja en Rn, o en R2, o en R3. El producto va del campo, fíjate, nada más es el puro campo, cruzado cartesianamente con K a la n y regresa a K a la n. Es decir, si alfa es un escalar y yo lo opero con un vector u, el resultado es el producto lambda u, que regresa a Kn. A ver, está definido así. Lambda u se define como lambda que multiplica a u1, lambda que multiplica a u2, así sucesivamente, lambda que multiplica a un. En el caso de R2, para entender qué estamos haciendo, pues bueno, si por ejemplo lambda es un número real, un escalar, cuando tú multiplicas lambda u, pues sería lambda por u1, lambda por u2. Y acuérdate que esto tiene una interpretación geométrica. Estamos haciendo un múltiplo escalar del vector, ¿no? Si lambda es mayor que 1, nuestro vector u lo hace más largo, ¿verdad? Si está entre 0 y 1, lo acorta. Y si es negativo, pues cambia el sentido del vector en el plano cartesiano. Pero esto es en R2. Se puede generalizar, ¿verdad? Y bueno, pues resulta que con esas dos operaciones, Kn, donde K es cualquier campo, ¿verdad?, producto cartesiano consigo mismo n veces, forma un espacio vectorial. Aquí es interesante mencionar algunos elementos en particular, como el cero vector. El cero, a ver, si 0 está en K a la n, entonces este 0 luce de la siguiente manera: 0, 0, todas sus componentes son 0. A veces, para saber, ¿no? O sea, si tú pones aquí un 0 nada más y no le das contexto, pues no sabemos si este 0 es el vector o es una de las componentes. Por supuesto, si uno pone aquí la frase, si 0 pertenece a Kn, pues sabemos que este 0 es este de acá. Es la n-ada, ahora sí que es el vector de n números ceros. Ajá. Entonces hay algunos autores que le ponen aquí un simbolito, como un gusanito, una tilde, para hacer diferencia entre el vector 0 y las componentes. También es muy común que los físicos, sobre todo, no se van a ofender los físicos, ¿verdad? No, es pura notación, ¿no? Y ni siquiera todos los físicos, pero muchos físicos utilizan la notación clásica con flecha para diferenciar de cuándo es un vector y cuándo no. Como los matemáticos manejan esto todo el tiempo y siempre están diciendo en dónde está el contexto, pues, en dónde están los elementos, no es necesario. Si yo estoy diciendo que 0 pertenece a Kn, no necesito indicar con la flecha que es un vector. Se entiende que es un vector porque Kn es un espacio vectorial. Si yo digo que 0 está en K nada más, se entiende que este no es un vector, es un numerito, un escalar del campo, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro curso de matemáticas no vamos a utilizar la notación de flecha porque nos debe quedar claro el contexto, si es un vector o si es un elemento. Y por supuesto, si tenemos menos u, porque esto es una de las propiedades del espacio vectorial, la existencia de los inversos, pues esto no es otra cosa sino menos u1, menos u2, etcétera. Estamos hablando de que cada una de las componentes tiene inverso aditivo, y eso es cierto porque K es un campo. Entonces, todas las propiedades del campo se heredan para poder hacer fácil las demostraciones de cada una de las propiedades. Entonces, bueno, sería cosa irlas haciendo una por una, pero pues platicamos un poquito de esto. Y entonces ya, este es uno de los ejemplos más utilizados de espacio vectorial. Kn sobre el campo K con las operaciones suma y producto que hemos definido. Hay que hacer algunos comentarios aquí. A ver, ¿qué comentarios hay que hacer? Primero, no confundir este producto con el producto punto de vectores. A lo mejor tú has visto por ahí que el producto punto de vectores es este. Bueno, ni siquiera es un vector el resultado. Te da, pensando que u y b son los de hace un momento que pusimos, u1 por b1 más u2 por b2 más así sucesivamente un por bn. Es decir, cada una de las componentes se va multiplicando y se suma.
Este es el producto interno, producto punto, producto interior o producto escalar entre dos vectores que te da como resultado un número. Es un número esto que está aquí. Hay que tener cuidado y no confundirlo con este. Este es el producto de un escalar por un vector. Este se llama producto escalar, pero está dado por dos vectores. Es decir, el producto escalar, que muchas veces en algunos libros se nota así, para no confundirlo. Ajá. Entonces, esta notación, producto escalar, toma elementos de Kn cruzado con Kn mismo, fíjate cómo está la cosa, y lo devuelve a Kn. Pensando en R, pues sería de Rn cruzado con Rn, y me devuelve, perdón, no lo regresa a Kn, lo regresa al campo nada más, ¿no? En este caso, sería, pensando que U y B están en R2, vamos a pensar aquí, U y B están en R2, el producto punto es U1, B1 más U2, B2, ¿verdad? Y entonces aquí estamos hablando de que este producto punto va de R2 cruzado con R2, pero regresa un número real. Ajá. Es el producto punto, producto escalar, producto interior. No confundir con este producto. Este producto no entra en la estructura del espacio vectorial, por el momento. Bueno, ese es un comentario. Ya comentaba lo de las flechitas. Normalmente los que llevan flechitas son los elementos de Kn, ajá, pero en nuestro curso no lo vamos a utilizar, esa notación, si se entiende perfectamente a qué conjuntos pertenecen. Otro comentario. A estos espacios vectoriales se les suele llamar de la siguiente manera. Bueno, ¿qué pasa si n vale con 1? Si n vale 1, perdón. Si n vale 1, pues es K más y producto. Y entonces resulta que el campo por sí solo forma un espacio vectorial con relación al campo mismo, ¿no? Y entonces podemos hablar de que si K son los números reales, podríamos tener a los números reales sobre los números reales con las operaciones que ya conocemos. Y entonces sí, los números reales forman un espacio vectorial sobre el campo de los reales. Fíjate cómo hago hincapié, es importante siempre mencionar el campo. Ajá. Si K es igual a los complejos, entonces tenemos que los números complejos forman un espacio vectorial sobre el campo complejo con las operaciones pues, definidas entre complejos, de suma y producto. Podemos combinar los campos, porque acuérdate que de manera general es un conjunto B, un campo y las operaciones que satisfagan los axiomas. Aquí demostramos, bueno, no hemos demostrado, platicamos nada más, que este es un espacio vectorial, pero pueden ser campos diferentes, nada más hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Si yo tomo a los complejos sobre el campo de los reales, sí forman un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Pero fíjate cómo es. El conjunto más fuerte está acá. Los reales están contenidos en los complejos. Así sí funciona. Es decir, que yo voy a sumar dos complejos y me regresa un complejo. Sí, claro. Voy a multiplicar un escalar real por un complejo y me devuelvo un complejo. Sí, también. Estos son espacios vectoriales. Y este se dice que es el espacio vectorial complejo sobre los reales. Pero aquí hay otro que podemos confundir al revés, tener a los reales como el espacio de vectores, a los complejos como el campo, y aquí las operaciones, cuidado, porque entonces las cerraduras, las primeras dos propiedades para la suma y el producto, las cerraduras no se satisfacen. A ver, yo opero dos reales y me debo un real, sí, esa cerradura sí se satisface, pero la otra, tomo el producto de un escalar complejo por un vector real y me regresa un real, no necesariamente, ¿no? No olvides que este es B y este es el campo. Entonces, para el producto tomo un elemento del campo, por ejemplo el número i, y lo multiplico por un vector, en este caso un número real, digamos menos 3/4. El resultado aquí es menos 3/4 de i. El resultado tendría que regresar al conjunto B, a los reales. Y no es cierto, en general no sucede. Este no es espacio vectorial. Este no es un espacio vectorial. ¿Sí? Mucho cuidado con eso.
mucho cuidado. Y también aquí hay que tomar en cuenta esto, que los números complejos forman dos estructuras diferentes de espacio vectorial, cuando están sobre los complejos mismos, pero cuando están sobre el campo de los reales. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el teorema de la dimensión. Vamos a dejar hasta aquí estos ejemplos que están platicados, pero que espero que te sirvan un poquito. Obviamente tú tienes que ir probando las propiedades para que practiques y que pues, esto funcione. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en otro video. Hasta pronto.